Dios me los bendiga a todos. Quiero pedirle que vaya conmigo a la carta de los Romanos, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos a estar leyendo del 1 al 2, solamente 2 versículos. Romanos capítulo 12. Y cuando lo encuentres, si por favor se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. El título de enseñanza de hoy es Comprobando la voluntad de Dios. Comprobando la voluntad de Dios. Romanos 12, versículo 1 dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se puede sentar? Comprobando la voluntad de Dios. Bueno, hoy comenzamos con una nueva serie. Lleva como título Conociendo la voluntad de Dios. Cuando se viene a la voluntad de Dios, parece ser que es algo como que nos elude a diario, que no podemos saber claramente o como quisiéramos. El cristiano de hoy día divaga demasiado en cuanto a este tema, porque según él no tiene claro qué es lo que Dios quiere para él. Y como no está claro, pasa el resto de su vida solo existiendo dentro de una iglesia. Quizás trabaje en cierta área, quizás sirva en cierta área o haga lo que él entiende es lo bueno ante Dios, pero cuando se viene al conocimiento de la voluntad de Dios para su vida, en ese mismo instante, en realidad no sabe cuál es. Una de las preguntas más persistentes que el cristiano hace es, bueno, ¿cómo es que puedo saber la voluntad de Dios para mi vida? Esto puede que suene como una pregunta simple. En realidad lo es, pero si vamos a indagar, si vamos a tocar la puerta del cielo, si vamos a pedirle a Dios que nos revele su voluntad, primeramente tenemos que preguntarnos a nosotros algo. La pregunta, o varias preguntas, deberían ir de esta manera: ¿cuán en serio quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es cuando alguien tiene un par de zapatos y no sabe que realmente si son lindos o no. Le pregunta a alguien, pero después no le gusta la respuesta que le dan. ¿Para qué preguntas? Lo mismo sucede con la voluntad de Dios. Si verdaderamente queremos que Dios nos hable y nos diga, esta es mi voluntad para contigo hoy, ahora, inmediato. Pues, primero tenemos que preguntarnos a nosotros, ¿cuán en serio quiero saber cuál es su voluntad? ¿En realidad estoy dispuesto a conocerlo? ¿Estoy dispuesto a hacer lo que Dios me mande a hacer? La razón de hacernos estas preguntas, primero, es porque nos obliga a nosotros a ponernos en una posición de sometimiento y de espera y de confianza en Dios antes de que Él nos hable. Creo que todos los cristianos que estamos aquí, o todos los que estamos aquí, hemos experimentado el pedirle a Dios que nos hable. Espero que esa sea la razón por la cual usted viene cada semana, para que Dios nos hable. Y aunque Dios nos puede hablar por medio de la lectura de la palabra, Dios nos puede hablar por medio de su Espíritu, venimos a la iglesia y somos parte de la congregación de los santos porque queremos que Dios nos hable por medio del mensajero. Pero creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado el pedir a Dios que nos hable, y una vez que Él nos habla, tener la osadía de decirle a Dios, eso no es lo que yo quiero. Creo que todos, de cierta manera, hemos estado ahí. O quizás algunos están ahí. Definitivamente algunos han estado ahí. Pues parte de mi oración es que a través de esta serie, conociendo la voluntad de Dios, podamos crecer un poco más cercano al corazón de Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos ayude a ser más obedientes, a ser más sensibles a su voluntad, a ser certeros en cuanto a ella. Que no hagamos con Dios y nuestra voluntad como cuando niños, no sé a cuántos, en mi país le decían el pan caliente, era el juego que tú ponías las manos
y alguien ponía y trataba de darte las manos y tú tenías que rápidamente quitar las manos. No sé cuántos han jugado ese juego. ¿Cómo le dicen en otro país? Pan caliente, así se llama. Queda destinado, pan caliente. Y muchas veces nosotros como cristianos hacemos esto con Dios. Señor, aquí te entrego mi voluntad. Y cuando Dios la va a agarrar, como que estamos así, ¿no? Forzajeando con Dios. Hermanos, o la rendimos o nos quedamos con ella. No podemos hacer ambas. Que no nos conformemos, como era el pastor Alberto, con saber cuál es su voluntad, sino que nos propongamos hacer esa voluntad. Recuerde que no todo el que me dice Señor, Señor, Jesús dijo en una ocasión, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace, ¿qué? La voluntad del Padre que está en los cielos. Hay una gran diferencia entre saber y hacer. La mayoría de las personas, cuando preguntan acerca de cuál es la voluntad de Dios, lo hacen desde el punto de vista de ver, es como indagar si esta voluntad de Dios por casualidad está en línea con lo que ellos desean hacer, con lo que desean obtener o con lo que quisieran lograr. Vamos a llamarle, ¿cuántos han estado en un parque de diversiones? Creo que la gran mayoría hemos estado en un parque de diversiones. Vamos a llamarle a este parque de diversiones la vida cristiana. Estamos en la vida cristiana, en el parque, la vida cristiana. Y dentro de ese parque paseamos para acá y vamos allá y hacemos y demás. Pero dentro de ese parque, imagínense que hubiese un edificio rodeado de cristales oscuros, donde dentro de sí mismo, afuera dice, la voluntad de Dios para tu vida. Y lo único que nos atrevemos a hacer es acercarnos a ese edificio, poner nuestro rostro pegado al cristal, a ver si podemos discernir la voluntad de Dios y decidir desde afuera si la vamos a hacer o no. Creo que todos entendemos ese principio. Acércate, a veces te conviene. Déjame ver, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No, estamos aún afuera. Y así desafortunadamente es la vida de muchos cristianos, los cuales están a paz con estar simplemente dentro de ese parque de la vida cristiana. Al menos estoy en el cristianismo, al menos soy cristiano. Y pasan toda su vida paseando por todo ese parque, pero nunca entran a ese edificio. Puede que pasen cerca de él, pueden que conozcan la forma, la arquitectura, el color de los cristales, la ubicación geográfica, le digan a otros, no, ese que tú estás buscando, la voluntad de Dios está allí. Puede, pero ellos mismos no entran. ¿Por qué? Porque saben que esa voluntad de Dios puede, no siempre, pero puede que vaya en dirección contraria a la de ellos. Y por esta razón se nos hace vital someter el corazón antes de preguntarle a Dios acerca de ella. Si vamos a indagar, primero indaguemos con nosotros. Por tal razón, es un poco difícil simplemente responder acerca de cuál es la voluntad de Dios. Porque al menos que la persona que pregunta esté dispuesta a obedecerla, simplemente descartarán tal voluntad. Por el simple hecho de que no se ajusta con la de ellos. Creo que eso es una de las grandes batallas del cristiano. Es la voluntad mía sobre la de Dios, o la voluntad de Dios sobre la mía. Y ahí continuamos batallando toda nuestra vida. Es aquí donde nuestra oración, revela si en verdad estamos buscando la voluntad de Dios o si oramos tratando de cumplir con una regla de conducta. Porque si es esa, si simplemente oramos para cumplir con una regla de conducta, pues le aseguro que Dios no le va a revelar su voluntad para con su vida. Porque si no está dispuesto primeramente a hacer lo que es recto delante de Dios, lo hace por obligación, ¿cómo Dios le podría confiar cuál es la voluntad de Él para con usted? Pero si es la primera, si verdaderamente buscamos el rostro de Dios, buscamos la voluntad de Dios, si en realidad venimos y presentamos nuestra voluntad, le decimos, Señor, aquí está mi voluntad, que no se haga la mía, pero la tuya. Si ese es el caso, Dios entonces le mostrará cuál es y para cuándo es. Si usted analiza su vida en estos mismos momentos, ¿podría con exactitud decirnos que sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida hoy?
hoy? Si no la sabe, si por alguna razón no la sabe, ¿será porque en verdad no está interesado en obedecerla? Y por tal razón Dios no se la ha revelado. Mire, ya hay demasiados cristianos que andan divagando por este mundo sin un rumbo concreto. Demasiados hay. Y es por la simple razón de que no conocen cuál es la voluntad de Dios o simplemente están esperando a que Dios se ajuste a la de ellos y eventualmente Dios se canse y diga, pues yo me cansé de esperar, ok, voy a hacer tu voluntad, ahora sí te voy a obedecer. Puede que sea el caso. Ellos simplemente no están de acuerdo con lo que Dios quiere para ellos. Ellos quieren que Dios cumpla la voluntad propia de ellos. Y esto es lo difícil del cristianismo. Aceptar la salvación del Señor es fácil. ¿Por qué? ¿Qué le costó? Yo le pregunto, ¿qué le costó la salvación? Absolutamente nada, simplemente creer. ¿Por qué no le costó nada? Porque ya Cristo lo pagó. Y gloria a Dios por eso. Pero aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos, ¿sabe qué nos va a costar? Todo. Todo. Ser obediente a la voluntad de Dios es el llamado a la muerte del yo. Señor, yo quiero. Señor, yo quisiera. Señor, yo anhelo. Señor, yo. Es la crucifixión de la carne. Es la autonegación de uno mismo. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe a dónde la voluntad de Dios lo pueda llevar. O que le pueda llamar Dios a que suelte o a que reniegue de eso. El apóstol Pablo, en estos versículos de Romanos 12, nos menciona la clave para poder comprobar la voluntad de Dios. De ahí el título del día de hoy. Versículo 1 nos dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Quiero pausar un momento. En muchas ocasiones, Pablo, como apóstol de Jesucristo, tiene la autoridad dada, la autoridad apostólica, para decirle, les mando. Aquí es diferente. Aquí Pablo entra con un tono un poco más paternal, como, hermanos, por favor, les ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El miércoles hablamos un poco acerca de este tema. Los primeros 11 capítulos de esta carta a los romanos están dedicados mayormente a enseñar doctrina. Doctrina. Pero ya este capítulo 12, la misión principal es el llamado a la práctica de toda esta doctrina. Y aquí comienza Pablo con las siguientes palabras: así que, hermanos. ¿A quién se está refiriendo? A los hermanos. Se entiende que como hermanos somos hijos de Dios, hijos obedientes. ¿Amén? ¿Amén? Ok. A ovejas del Señor, no a cabritos, a ovejas del Señor. Ok. Comienza y dice, así que, hermanos. Y Pablo va a comenzar a enlazar la doctrina con la práctica de ella. Esto es lo que cada uno de nosotros que estamos aquí estamos llamados a hacer. Esto no es solamente para algunos, esto es para todos nosotros. A nosotros no nos puede bastar el hecho de escuchar la palabra de Dios y nada más. No podemos ser solamente oidores de la palabra, sino que hacedores de ella. Si solamente nos hacemos oidores, cualquiera, hasta los impíos pueden escuchar. Hacedores es lo que nos lleva a nosotros a una transformación de nuestro carácter. Santiago nos dice que seremos, si solamente oidores, seremos como aquellos que miran en un espejo su rostro natural, pero después se olvidan cómo luce. Imagínese, alguien le presenta una foto de usted mismo y usted dice, no sé quién es ese, porque ya se olvidó cómo se ve en el espejo. Desafortunadamente, así hay muchos cristianos en esta sociedad, en este mundo del siglo XXI donde vivimos todos, los cuales escuchan la palabra de Dios, leen las escrituras, escuchan predicaciones todo el día, pero no cambian. No son movidos a nada fuera de simplemente oír. ¿Cómo leemos? Jesús le preguntó en una ocasión a un
principal de la ley. ¿Cómo lees? ¿Cómo escuchamos? Sería la pregunta. ¿Cómo adoramos? ¿Cómo nos examinamos? Somos expertos en examinar a los demás. ¿Cómo nos examinamos nosotros? Si leemos sin la intención de aplicar lo leído, estamos simplemente, obteniendo información, pero no podremos ser transformados en el hombre interior. No podremos. Si escuchamos, pero nos hemos hecho torpes para oír, escucharemos, ruido cristiano. Usted le puede preguntar a alguien que simplemente escucha, ¿qué hablaron hoy en la congregación? El pastor mencionó algo ahí de la voluntad de Dios y algo acerca de un parque de diversiones, algo de un espejo, algo así, no recuerdo bien, pero Dios sabe que yo estaba atento. Ruido cristiano. Pero de ser ese el caso, nuestra alma se secará. ¿Por qué? Por no tener el alimento que necesita. Si adoramos solamente con nuestros labios, cantamos sin saber lo que cantamos. Muchas de esas alabanzas del día de hoy van en línea con la enseñanza del día de hoy, acerca de entregar la voluntad. Y yo preguntaba aquí, en mi tiempo, Señor, ¿cuántos de verdad están cantando sabiendo lo que están cantando, lo que están confesando, lo que están declarando? La Biblia nos llama a cantar con entendimiento. Si adoramos solamente con nuestros labios, pero nuestro corazón no está incluido en la adoración, hermanos, no podremos adorar en espíritu y en verdad. En este versículo 1, Pablo le está haciendo una invitación a estos cristianos en Roma. ¿Cuál es la invitación? Cuando se presenten delante de Dios, no se presenten como un simple espectador. No se presenten diciendo, estoy aquí, pero no tengo otra opción. No se presenten como alguien que simplemente quiere escuchar para ver si lo que Dios quiere hablar le va en línea con lo que Él quiere oír. No. Nunca he tenido una conversación con alguien, quizás con sus hijos, que le ha dicho, ven acá que quiero hablar contigo, pues te voy a dar una encomienda. Y su hijo le dice, no, lo que tú me digas que haga, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Qué haría usted? No, te la voy a dar la encomienda de todas maneras. No, probablemente usted. O su jefe, quizás el ejemplo de la familia esté un poco mal. Pero el jefe le dice, venga, mira, necesito, no, lo que usted me pida, jefe, yo no lo voy a hacer. ¿Qué va a suceder? Pues las consecuencias vendrán, ¿no? Imagínese, Dios le diga, ven que quiero hablar contigo. No importa lo que tú me digas, yo no lo voy a hacer. Yo sé que aquí dice, ya lo leí, miren, blanco y negro, pero yo no lo voy a hacer. Okay. ¿Qué opciones tenemos? No, es que no va en línea con lo que yo quiero oír. Bueno, Pablo nos está diciendo, cuando se presenten delante de Dios, háganlo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Note algo, vivo, santo y agradable es solamente la descripción de tal sacrificio. Solamente. Al cual somos usted y yo, referenciados en ese sacrificio, somos usted y yo. En contraste a los sacrificios del Antiguo Testamento. Este sacrificio es un sacrificio voluntario. ¿Alguien aquí ha tenido no sé cómo decirle, la experiencia de haber matado una gallina para comer con sus propias manos? ¿O lo ha visto al menos? ¿Cuándo usted ha visto a la gallina decir, yo quiero ser la que va a la caldera? Hay que salir a correr por todo el patio. ¿Por qué? Porque la gallina entiende, dentro de todas las cosas, que lo que le espera es el encuentro con el Señor. Los animales del Antiguo Testamento fueron traídos como sacrificio, ¿usted piensa, voluntariamente o en contra de su voluntad? En contra de su voluntad. Usted y yo estamos llamados a presentarnos delante de Dios como un sacrificio voluntario. Usted y yo debemos querer y necesitar presentarnos delante de Dios de manera voluntaria. No que usted venga arrastrado, no.
voluntario, de que sirve a Dios porque quiere, de que ama a Dios porque verdaderamente ama a Dios, que quiere servir porque verdaderamente quiere servir, no porque tiene que hacerlo. Mire, Jesús mismo no fue al madero obligado, ni a la fuerza. Más bien Él fue de manera voluntaria. No lo tiene que buscar para no salirnos del tema, pero en Juan 10:17 Jesús está hablando y dice, por eso me ama el Padre. Bueno, si es diestro con la Biblia puede buscar. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Yo pongo, dice Jesús, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 17 y 18. Hermanos, así estamos usted y yo, llamados a presentarnos delante de Dios, de manera que voluntaria. Voluntaria. Es decir, a diferencia con nuestros hijos, yo recuerdo cuando mi hija estaba más pequeña, yo le decía, vamos a orar. No sé por qué, a lo mejor era con la mía solamente, a lo mejor sus hijos, usted le dice, vamos a orar, y dicen, gloria a Dios. Le dice, ay, ¿ahora? Sí, ahora, ven, vamos. Y ahí le decíamos, mira, para que aprendas a orar, Señor, gracias por el día de hoy, gracias, perdónanos si hemos cometido pecados. Empezamos a encaminarla a ella en cuanto a cómo orar. Ya su tiempo de oración es personal y voluntario. Yo como padre todavía le digo, ¿ya oraste hoy? Sí, ya oré. ¿Cuánto tiempo oraste? Voy a orar correctamente, ¿no? Y la insto y más o menos como que trato de dirigirla. Pero usted se imagina eso. Nosotros como pastores diciendo a usted, ¿ya oraste hoy? Va a orar. ¿No? Se entiende que cada uno de nosotros ya tenemos cierto tipo de disciplina en cuanto a lo que debemos hacer de manera voluntaria. Ya nadie los tiene que obligar, ya lo hacemos porque queremos hacerlo. Si no es así, si no nos presentamos delante de Dios de manera voluntaria, no podremos agradar a Dios. Así de sencillo. Cuando viene a la congregación, si no viene de manera voluntaria, estará mirando el reloj, se va a entretener con otras cosas, se va a poner en su teléfono a mirar cositas, se le va el tiempo. Esperando solamente que el pastor diga amén para salir. Cuando sirve a Dios, si no lo hace de manera voluntaria, está mirando el calendario, no me toca servir, no voy a la iglesia. De igual manera, cuando se presenta ante Dios, hermanos, si no lo hacemos de manera voluntaria, no estaremos dispuestos a escuchar lo que Dios nos quiera hablar. ¿Qué sucede? Por consiguiente, desechamos todo lo que escuchamos. ¿Cuál es el resultado de eso? Si desechamos la enseñanza de la palabra, ¿qué sucede con nuestra vida? No puede ser transformada. No puede ser transformada. Si queremos hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida, que debe ser la meta de cada cristiano, en todas las áreas. No entiendo hasta qué punto algunos cristianos dicen, no, Dios es Dios de mi matrimonio, gloria a Dios, pero no de mi cuenta de banco. No. Dios es Dios de todo o de nada. No podemos decirle a Dios, no, aquí sí, aquí no. Si es necesario, si queremos hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida, nos es necesario ser transformados y no podemos ser transformados a menos que vengamos voluntariamente delante de Dios y nos presentemos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este llamado de presentarnos delante de Dios así no es algo que hacemos en ocasiones especiales. No, ahora viene la conferencia a final de mes, ahí sí me voy a presentar voluntariamente. No, comience hoy. Comience hoy. Eso no es un llamado, eso no es una ocasión especial. Es algo diario que debemos hacer. Jesús nos manda a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz cada día y negarnos. Cada día. El apóstol Pablo termina este versículo 1 diciendo que es vuestro culto racional. En otras palabras, presentarnos delante de Dios como sacrificio que nos cuesta, voluntariamente, vivo, santo y que agrade a Dios, es la manera en que debemos hacerlo. Dios no espera nada menos de nosotros.
Una vez que hagamos esto, estaremos entonces en un buen lugar para poder romper el molde del mundo en el cual fuimos formados. Formados. Cada uno de nosotros que estamos aquí, fuimos criados de manera diferente. ¿Sí o no? Todos. Diferentes culturas, diferentes experiencias, tradiciones, idiosincrasias, etc. Quizás hasta cierto tipo de teología diferente. Todos hemos sido moldeados por el mundo a través de diferentes sucesos que hemos sufrido. ¿Qué ha causado esto? Que tengamos una manera diferente, otra vez, de cómo tratar con diferentes circunstancias. Y ha causado que tenga en nuestro corazón el deseo de que nuestra voluntad sea hecha. Yo quiero hacerlo como yo quiero. No, a mí eso no me gusta así. No, yo no quiero que sea así. Eso ya viene formado en nosotros. Y ya sea que en nuestro corazón querramos el deseo de que nuestra voluntad sea hecha, ya sea para con los demás o para que los demás hagan para conmigo. Va de las dos. No, como yo fui criado así, yo quiero que me traten así. O yo te trato así. No. Déjeme decirle que no es diferente en cuanto a la voluntad de Dios. Ya venimos, aún como cristianos, ya venimos con ideas preconcebidas de cómo Dios debe cumplir con mi voluntad. Porque Él sabe, pensamos nosotros, decimos nosotros, porque Él sabe por cuánto he pasado. Es que Dios sabe cómo me han tratado. Es que Dios sabe cuánto yo he padecido. Es que Dios sabe. Por ende, nos sentimos nosotros, entitled es la palabra en inglés, nos sentimos con el derecho de decirle a Dios, bueno, tú tienes que hacerlo de esta manera, porque tú sabes lo que he pasado. Sabes lo que me han hecho, cuánto he sufrido, y sentimos que Dios está obligado a hacer nuestra voluntad de acuerdo a esas experiencias. Y como hijos de Dios, si no estamos apercibidos de nosotros mismos, correremos el riesgo de sentarnos en el trono de nuestro corazón y dictarle a Dios cómo es que debe hacer entonces Él nuestra voluntad. Ya se voltea. Ya nosotros le decimos a Dios ahora lo que tiene que hacer o cómo debe hacerlo. Porque aparentemente Dios no sabe lo que está haciendo. Y el Espíritu Santo por medio de Pablo nos deja saber muy claramente que hay una gran diferencia entre hacer la voluntad propia y la de Dios. Esa es la batalla diaria, ¿sí o no? ¿Sí o no? Espero que todos hagan así. Pues esa es la realidad. Todos batallamos diario entre hacer la voluntad de Dios y la nuestra. Y por medio de la oración tratamos de manipular a Dios. Señor, Diosito lindo, tú sabes cuánto te amo. Hey, hazme esto. Dame la luz verde. No. Pues yo quisiera. No, voy a ayunar. Muérete de hambre. Mi voluntad sigue siendo la misma. Tuve una amistad hace muchos años, que me dijo, no, yo ayuné 41 días. Oh, más que Jesús. Gloria a Dios. Y Dios me habló y yo le hice una petición y Dios me dijo que no. Y dije, no, me voy a ayunar. Y ayuné 41 días. Y dije, ¿y qué pasó 41? Me dijo lo mismo. ¿Qué? ¿Perdías el tiempo? ¿Sufriste por gusto? ¿Cuántos saben que Dios no se demora en hablarnos? Dios no se tarda. Si Dios no quiere algo, nos va a decir no, ya. No tiene que darnos explicación. A veces, una gracia de Dios que nos muestra, esta es la razón por la cual. Ya entiendo. Pero no siempre. Solamente la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es lo que dice el versículo 1 y ahora vamos, el versículo 2. Dice, no os conforméis, si está otra vez conmigo ahí en Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, no seáis amoldados a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, es solamente por medio de presentarnos voluntariamente
presentarnos. Mira, a usted no le llama la atención, deje pausar, a usted no le llama la atención el hecho de que Abraham fue al monte con Isaac. Dice la Biblia, a adorar. A adorar. Y cuando Isaac pregunta, la leña, el fuego, el cuchillo, aquí falta algo. Y cuando Isaac le dice, padre, he aquí la leña y el fuego, pero ¿y la ofrenda? ¿O el holocausto? Dios proveerá. ¿Por qué la Biblia no menciona que en lo que Abraham los ponía a él, y no estamos hablando de un niño pequeño, mucha gente lo pone como que era un niño pequeñito, no, ya Isaac era un hombre adulto, se cree que estaba en sus 20 y algo de años. Él entendió que Dios le había hecho una promesa a Abraham, que aún así, eventualmente el libro de la Carta a los Hebreos lo menciona. Yo sé que aunque como sacrificio, Dios hará que yo resucite. Y fue voluntariamente ahí. ¿Por qué la Biblia no menciona? No, y Abraham forcejeó con Isaac y lo obligó y lo amarró. ¿Nunca se ha preguntado eso? ¿Por qué la Biblia no lo menciona? Ahora quizás estoy haciéndolo como que tan voluntariamente. Él se puso pero ¿por qué no menciona? Ofrenda voluntaria. Vamos a ir por aquí. A menos que nos presentemos, es solamente por medio de presentarnos voluntariamente delante de Dios como ofrenda viva, santa y agradable a Dios, que podemos ser transformados en nuestra mente. Mire, la transformación de nuestra mente, hablando aquí del entendimiento, solamente viene, escuche bien, solamente viene por medio del arrepentimiento. La iglesia en general no necesita más revelación, ¿verdad que no? No necesita más revelación. La iglesia tiene el conocimiento necesario o suficiente como para obedecer, ¿sí o no? ¿Qué nos falta a nosotros? Obediencia. Obediencia, someternos a la voluntad de Dios. Así de sencillo, así de sencillo. Siempre se me paran un poco los pelos cuando alguien me dice, no, pastor, ¿por qué no mejor hablamos acerca de los libros de las bestias y de las profecías de Apocalipsis y de Daniel? Y yo pregunto, ok, quizás eventualmente es parte de un estudio que daremos, no es gran cosa, pero mi pregunta es, en las cosas tan sencillas, en lo que ya está revelado, ¿estás cumpliendo lo mejor que puedas con eso? ¿Estás siendo obediente a Dios en someter tu voluntad? No, pues ¿para qué quieres más revelación? Si lo sencillo no lo haces. Así de sencillo. La transformación de nuestra mente es solamente por medio del arrepentimiento. Voy a entrarme aquí en la parte del arrepentimiento. El arrepentimiento que Dios requiere de nosotros para que podamos ser salvos y por consiguiente heredar la vida eterna es un arrepentimiento de rendición total. Dios demanda de nosotros entrega total. Por eso se hace muy común en la Biblia decir, a menos que aborrezcas, a menos, no puedes ser mi discípulo. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Todo. Todo. Okay. La palabra usada por arrepentimiento es la palabra griega metanoia, la cual describe un cambio de pensamiento, un cambio de mente. Metanoia es el proceso de reajustar o recalibrar todo nuestro proceso de pensamiento y llevarlo de regreso a una mente renovada como la de Cristo. Usted y yo estamos llamados a tener la mente ¿de quién? De Cristo. No la mía, de Cristo. No la de fulano, no, de Cristo. ¿Qué Cristo dice? Muy a menudo, cuando la Biblia habla de perfeccionamiento de los santos en Efesios 4, o que seamos perfeccionados, se está haciendo referencia a un estado de madurez al cual cada cristiano debe alcanzar. Todos estamos en ese proceso.
Como padres queremos que nuestros hijos maduren, ¿sí o no? Que crezcan, que sean responsables, que sean hombres y mujeres de bien, que amen a Dios, que no sean una carga para la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es nosotros como padres. ¿Cuánto cree usted que Dios quiere que seamos como hijos? Porque sin ese estado de madurez, el cristiano está sujeto a su propia voluntad y no a la voluntad de Dios. El cristiano que no ha sido perfeccionado, que no ha madurado, que no ha crecido, que no se ha presentado voluntariamente como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, el cristiano que no quiere ser transformado en su mente o en su entendimiento, escuche bien, muy difícilmente haga la voluntad de Dios. Así de sencillo. Cuando en verdad nos arrepentimos y somos transformados, en nuestro entendimiento, no solo somos transformados en nuestra mente, sino que una mente transformada llevará ¿a qué? A que nuestro corazón también sea transformado. Recibimos la información de Dios aquí, Dios cambia nuestro pensamiento, renueva nuestro entendimiento, por ende el corazón ahora comienza a desear las cosas de Dios. ¿Qué lleva a eso? A que el corazón entonces ahora dirija nuestras manos y nuestros pies a hacer lo que Dios quiere que hagamos. O a abstenernos de ir a donde Dios no quiere que vayamos. Así de sencillo. ¿Dónde comienza todo? En nuestro entendimiento. Por eso es necesario que sea renovado, que seamos transformados en esa área. En fin, todo en nosotros será cambiado. Es ahí que entra en juego el versículo de 2 Corintios 5, 17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en el momento de nuestro arrepentimiento, en el momento de nuestro nuevo nacimiento, donde nuestra mente comenzó ahora a cambiar, comenzó a ser transformada, comenzó a ser renovado. Y ahora comenzamos, con la ayuda del Espíritu Santo, a discernir la voluntad de Dios y a ver la nuestra. Y decir, no son compatibles, no siempre van de la mano. Y entonces pues ahí el corazón entra y dice, no, vamos a hacer la voluntad de Dios. Ok, manos y pies, por ahí nos vamos. Este proceso de metanoia no es algo que hacemos una vez para salvación y ya. Por el contrario, el arrepentimiento debe ser algo que hacemos cada cuánto tiempo. Muy a menudo, alguien dijo todos los días. A cada rato diría yo. A cada rato. Eso es en todo tiempo. Va manejando por la 4 y de repente alguien le dice, Señor, perdona porque el pensamiento que tuve fue que te lo iba a enviar. ¿No? En otras palabras, el llamado al arrepentimiento es algo que debemos hacer cuando haya la necesidad. Y es mucha o muy constante esa necesidad. El arrepentimiento es algo que hacemos muy a menudo por el simple hecho de que muy a menudo somos tentados a regresar al viejo hombre. Y de la misma manera que cuando Dios instituyó las ofrendas en el Antiguo Testamento, Dios dijo cuándo había que presentarlas. Eso no era simplemente cuando tú querías, no. Cuándo había que presentarlas. Cómo debía ser la ofrenda. Qué tipo de ofrenda o qué cantidad de ofrenda era. Qué debía quemarse y qué debería echarse afuera del campamento. ¿Qué sería grato y qué no sería grato a Dios? Bueno, nosotros ahora como ofrenda viva, escuche bien, santa y agradable a Dios, no es diferente. Por medio de esta presentación voluntaria como sacrificio vivo, por medio de metanoia o por medio del arrepentimiento, Dios nos dice qué debemos presentar, qué debemos desechar, qué es grato para Él y qué no lo es. Señor, me presento delante de ti como una ofrenda viva. Aquí estoy. ¿Qué quieres que te dé? Ok, necesitas hacer tal cosa. Necesitas doblegar tu carne aquí. Ok, ahí está mi carne, te la entrego. Pero como hablamos al principio, te la entrego. No te la entrego. Te la entrego, toma. No, te la tomo. ¿No? Estamos así con Dios. Y Dios como que, ¿me la das o no? Sí, con todo mi corazón. No.
Es solamente por medio de ese arrepentimiento que podemos entregar a Dios todo lo que Él demande o pida de nosotros. Y es ahí donde podemos comprobar su voluntad y la nuestra. Es ahí donde le preguntamos a Dios, Señor, esto es lo que yo quiero hacer. Aquí te presento todos mis planes, pero lo presento delante de ti porque sé que mi voluntad, al contrario de la tuya, no es buena, no es agradable y mucho menos perfecta. Quizás se siente bien para mí, pero sé que no lo es. Yo sé, continuamos diciendo, yo sé que si soy dejado a mi propia voluntad, no voy a poder mirar por los intereses de los demás. No voy a considerar a los demás como más importantes que a mí mismo. Y estaré tentado a pedir por mis propios deleites y deseos que por la necesidad que haya. Por lo tanto, seguimos orando aquí. Por lo tanto, todo aquello que presento delante de ti que no te agrade, muéstrame, escuche, no solamente dame el conocimiento, muéstrame para desechar lo que no te agrada. Muéstrame para hacer. Muéstrame para sacar lo que no te es grato y solamente poder hacer lo que es grato a tus ojos. Que cuando termine mi oración, después que he dado toda mi ofrenda de lo que tú pides de mí, puedas decir, me agradezco de tu oración. Sube como olor grato delante de Dios. A ese es el punto en que debemos llegar como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Tanto el arrepentimiento, la madurez, la perfección, el presentarnos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios, el ser transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento, todo eso va de la mano. Y es ahí, en ese lugar, donde entonces estaremos listos para comprobar la buena voluntad de Dios. Ya a ese punto, no nos conformaremos con acercarnos a ese edificio en el parque de la vida cristiana, que mencioné al principio. Ya no nos vamos a conformar con presentarnos fuera de ese edificio de la voluntad de Dios, a ver si me agrada o no. No. Y a este punto estaremos dispuestos a entrar por las puertas con corazones rendidos, dispuestos a hacer todo lo que Dios nos mande a hacer. Aunque vaya contrario a lo que yo quiero hacer. Y Dios quiere y desea que sus hijos entren a ese lugar. Mire, Dios quiere que cada hijo suyo, incluyéndonos a usted y a mí, entremos a ese edificio o a ese lugar donde la voluntad de Dios es clara para cada uno de nosotros, no para 100 años de ahora, no para 10 años de ahora, no para 3 años ni 3 semanas, hoy. Hoy. Señor, ¿qué quieres que haga ahora? ¿Qué quieres que haga en esta situación? Y ahí comenzamos. Dios no se está escondiendo de sus hijos, como si la voluntad de Dios fuera elusiva o estuviera jugando las escondidas con nosotros. Ven que te voy a mostrar mi voluntad, y después se va corriendo y se esconde. Estamos tratando de encontrar. No, Dios se ha revelado a nosotros, nos ha revelado por medio de su palabra cuál es su voluntad para cada uno de los que estamos aquí hoy. Y no es la voluntad de Dios que usted se duerma. No es la voluntad de Dios que usted se distraiga. No es la voluntad de Dios que usted simplemente deseche como si estuviera escuchando algún tipo de ruido cristiano. Por el contrario, Dios quiere revelarnos su voluntad para con nosotros. Pero no solamente en el ámbito personal, sino también como iglesia. Señor, ¿qué quieres que hagamos como iglesia? Ambas van de la mano. Porque somos un solo cuerpo. Miembros los unos de los otros, pero también miembros cada uno en particular. Pero yo hago la siguiente analogía. Si no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios en lo personal, si Dios nos está demandando, nos está pidiendo, desecha de tu vida esto, y decimos no,
¿qué garantía tenemos como iglesia de que usted va a hacer la voluntad de Dios para con la congregación? No tenemos ninguna. No podremos hacerlo. No podremos. Mire, usted no sabe la cantidad de cristianos que yo he conocido que desechan tan fácilmente lo que ya está en la Escritura. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero desechan lo que está en la Escritura. Desechan el trato de Dios con ellos. Son desobedientes a la palabra de Dios. Son rebeldes. Son pendencieros. Siempre están en pleitos y demás. Riegan divisiones. Hacen cantidad de cosas. El patrón de conducta hasta ese punto es de desobediencia y de rebeldía. Y en el momento que dicen, no, es que Dios me ha venido mostrando, yo pregunto, ¿cómo es posible que las cosas claras que requieren obediencia, tan fácilmente haces tu voluntad, pero ahora quieres que yo me trague o acepte esta voluntad que según tú, Dios te está mostrando? ¿No tiene sentido? No tiene sentido. No estamos hablando de una obediencia perfecta, obviamente no. Pero cuando el patrón es de desobediencia y de rebeldía, y alguien viene y le dice, no, Dios me mostró, es como que, no. Déjame darle una historia acerca de eso. Hace muchos años, apenas comenzamos la iglesia, éramos bien, estábamos en la casa todavía. Y con nosotros se congregaba una familia. Dentro de esa familia, pues había una señora, la mamá, que pues se congregaba con nosotros, pero ella estaba patinando. Todo el mundo entiende esa frase, ¿no? Se estaba como un día en la iglesia y otro día acá, y él, muy inconstante. Y en una ocasión se me acerca y me dice, Dios me mostró un sueño. Ok, cuéntame cuál es el sueño, si me quiere contar. No, soñé tal cosa. Ok. El sueño no tenía nada que ver con nada. Ok, bueno, gracias por compartirlo con nosotros. Okay. Señora, ¿hay algo de verdad en el sueño? ¿Algo que quieres? No, deséchalo. Esos fueron los frijoles que se comieron. Okay. Después faltó como 3 fines de semana, volví a regresar. No, tuve un sueño. Okay. ¿Cuál fue el sueño, hermana? No, soñé que... Señor, ya te dije. Okay. La próxima vez que venga con un sueño, la vas a despertar. Okay. Sí. Faltó otra vez como 2, 3, 4 semanas. Volví a regresar. Algo usted no sabe lo que me dijo. Pastor, tengo que costarle un sueño. Mira, hermana, con mucho amor. Créame que yo no quisiera decirle esto, pero se lo tengo que decir. Dios me dijo que le dijera. A menos que seas fiel en lo poco, en este caso es en congregarte, yo no puedo tomar como revelación divina el sueño que tú tengas. ¿Sí me entendió? Porque falsos profetas siempre han habido en todos lados. Falsos maestros siempre han habido en todos lados. Y si en lo que ya sabes que debes hacer no lo haces, ¿qué garantía tengo yo? ¿Qué garantía tiene la iglesia? Peor aún, fue una vez en la congregación nuestra, estamos en otro edificio. Cuando alguien se fue a acercar para una palabra del Señor, y gracias a Dios que yo no lo vi, pero fue muy impulsado y al final le dije, mira, lo que Dios tenga para ti, para que lo que Dios supuestamente va a hablarle a la iglesia, aplícalo para ti. Le dije exactamente lo que Dios me dijo que le dijera, aplícalo para ti. Y yo dije por dentro, yo no puedo creer que yo le dije eso. Pero fue lo que Dios me dijo que le dijera. Como si en las cosas tan básicas, las cosas que ya sabes lo que debes hacer, no lo haces, de repente ahora hay que, no van de la mano. Hermano, no va de la mano. Si no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios en lo personal, ¿cómo vamos a estar dispuestos a hacerlo en relación con la iglesia? No vamos a poder. No vamos a poder. Las personas toman un sinfín de decisiones a lo largo de sus vidas. Todos los que estamos aquí tomamos decisiones diarias. Todos. No solamente grandes decisiones, aquellas cosas rutinarias que enfrentamos día tras día. La pregunta permanece igual. ¿Cómo puedo saber lo que Dios quiere que yo haga? Hay una confusión general acerca de este tema. Algunas personas piensan que Dios es de alguna manera renuente a hacernos saber su voluntad. Si usted cree uno de esos que piensa, no, es que Dios jamás me va a mostrar su voluntad, está equivocado, completamente equivocado. No.
Dios no trata de ocultar su voluntad para con nosotros. Nos ha dejado lo básico, la base, y en las cosas también secundarias, pues también nos ha guiado y demás. Eso va a entrar un poco más adelante. Le estoy dando simplemente la introducción al tema. ¿Ok? La semana pasada me regañaron. Como lo solté temprano, y Dios usa a los niños, se me acercó una niña, me dijo, ¿por qué terminaste tan rápido? Le dije, bueno, pues porque fue lo que Dios me dio. Me dijo, ella no se lo creyó. Me miró y me dijo, sí, pero ¿por qué terminaste tan rápido? Ok, la semana que viene vamos a compensar. Ok. Así que ya sabes. ¿Cómo puedo saber lo que Dios quiere que yo haga? Algunas personas piensan que Dios de alguna manera es renuente a hacernos saber su voluntad. Y así pasamos por la vida. No sé. ¿Qué quiere Dios para tu vida? No sé. ¿Qué quiere Dios que hagas hoy? No sé. Como si Dios fuera una lotería, ¿no? Bueno, si me sale el ticket con mi nombre, entonces me va a decir qué es lo que debo hacer. No. Y hasta que eso llegue, pues estamos deambulando por toda la sociedad, pensando de que Dios quizás de alguna manera ha limitado a dar a conocer su voluntad así solamente a algunos. No, claramente Dios le tiene que mostrar al pastor. No, claramente Dios le tiene que mostrar a los maestros. No, claramente Dios le tiene que mostrar a los ministros. Hermanos, esto es para todos. Dios quiere mostrar su voluntad para con todos, desde el más pequeño hasta el más adulto. Hay otras personas que piensan que la voluntad de Dios está basada siempre en las señales. De eso hablamos hace un tiempo atrás. Reducido todo a las señales. Comienza a llover, sale corriendo, se tropieza, se cae, tropieza con un árbol, se resbaló, le dio a la puerta y cuando de repente cayó al piso, de repente se encontró unos palitos de comer de comida china. Dijo, Dios me está llamando a la China a ser misionero. No. O casualmente pasé por el frente de esa iglesia, esa es la que Dios quiere. O este es el trabajo. Hermanos, no, así no trabaja Dios. Si usted quiere saber la voluntad de Dios para su vida, primeramente usted tiene que querer hacer la voluntad de Dios para su vida por encima de todo. Sea lo que sea que pueda hacer. Más adelante en esta serie estaremos hablando acerca de la voluntad de Dios en la autonegación. Como ejemplo tendremos el pasaje de Jesús en el monte de Getsemaní. Pero comencemos, usando esa historia, comencemos primeramente por separarnos a orar, como hizo Jesús. Llevó con él a varios y después se separó como a un tiro de piedra y se postró. Comencemos por ahí. Señor, quiero que me muestres tu voluntad. Sepárese, ore y sométase a Dios. Ahí comiencen. Un buen comienzo. Vaya a orar con un corazón dispuesto a obedecer lo que Dios le quiera revelar. Disponga a poner la voluntad de Dios por encima de la suya y confíe que cuando Dios le revele cuál es, Él mismo lo fortalecerá para cumplir. Tiene que ser en cierto sentido la mortificación o la muerte de su propia agenda. Cierre el libro. No se presenta a Dios, no, vengo a presentarle a Dios una tesis de lo que quiero que haga con mi vida. No, ciérralo. Señor, abre tu libro. ¿Qué quieres que haga hoy? Ahora. La muerte de su propia voluntad, de sus propios deseos, de sus propios anhelos, de sus propias esperanzas, sueños, planes y ambiciones. Y de eso estamos repletos. Ahí es donde hay que empezar. Ahí. Le aseguro que si usted no tiene el compromiso desde el corazón, desde lo más profundo de su corazón, para hacer la voluntad de Dios, no la va a poder experimentar en su plenitud. Continuará vagando por todo el parque de diversiones de la vida cristiana hasta que Cristo venga por nosotros, sin saber lo que Dios quería para usted específicamente en ese tiempo. Esta es la razón por la cual el Espíritu Santo nos invita a que nos presentemos delante de Dios como una ofrenda viva, santa y agradable, regresando otra vez ahí. Mientras que a la misma vez, por medio del arrepentimiento, nuestra mente es renovada y entonces estamos listos para comprobar la buena voluntad de Dios. Agradable
y perfecta. Si podemos resumir todo, podríamos decir que hay dos temas que compiten en su vida. Dos. Uno de ellos, el deseo de su propia carne, lo que usted quiere, de la manera que usted lo quiere, cuándo lo quiere y cómo lo quiere. Esto es lo que yo quiero. Y el otro es la voluntad de Dios. Está tan sencillo. Usted o vive conforme a la voluntad de Dios o de acuerdo a la voluntad de su propia carne. Es imposible, por favor escúcheme, es imposible combinar ambas a la vez. Y así, a medida que empezamos a hablar de la voluntad de Dios, tenemos que empezar con ese fundamento. Jesús lo resumió ahí en Getsemaní. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Está dispuesto usted a hacer la voluntad de Dios desde el corazón sin importar lo que eso implique? No tiene que responderme, pero si la respuesta es no, o no estoy seguro, mejor pare aquí mismo. Reconsidere cuánto ama a Dios. Si me amas, obedecerás mis mandamientos. Así de sencillo. Si la respuesta es sí, sea lo que fuere, entonces es ahí donde usted comienza a tomar las medidas necesarias para poder experimentar la voluntad de Dios para con su vida en ese momento. Mientras aún se aferre a su voluntad, su agenda, sus planes, sus ambiciones, sus sueños, metas, propósitos, habrá un conflicto que no lo dejará, escuche, no lo dejará hacer la voluntad de Dios. El concepto de la voluntad de Dios podríamos dividirlo en 4 categorías. Número 1, la voluntad de Dios es una voluntad de propósito. Esto es lo que muchos teólogos llamarían la voluntad de decreto. Dios lo dijo y así es. Hay una voluntad de Dios que está ligada a su plan eterno. Eso lo puede ver en algunos lugares de la Biblia, pero para darle algunos ejemplos, su propósito es algo que Él cumple. No es algo que Él desea que ocurra, es algo que se propone, y sucede. Esa es la voluntad de Dios que vemos especialmente en Romanos 8:28, donde dice, todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. Dios llamó a sus hijos al arrepentimiento. Algo que Dios decretó. Dios se propuso crear al hombre. Nadie lo convenció, Él se propuso. Se propuso elegir a la nación de Israel, se propuso por medio del evangelio salvar a los gentiles, se propuso dejar a esa nación a un lado por su incredulidad, se propuso enviar a su Hijo al mundo para vivir, morir, resucitar y ascender a la mano derecha del Padre. Se propuso enviar al Espíritu Santo y se propuso establecer su iglesia. Y propuso que la iglesia fuera compuesta de personas redimidas que serán raptados. Después de eso se ha propuesto que habrá un tiempo llamado tribulación, que terminará con el regreso de Cristo, establecimiento de un reino de 1000 años, cumplimiento de todas las promesas, y al final de ese tiempo la destrucción de todos los hombres impíos y demonios, y entonces establecimiento de los nuevos cielos y la nueva tierra. Cada uno de esos propósitos se va a cumplir porque Dios lo ha decretado. Pero hay otro segundo elemento en cuanto a la voluntad de Dios, y es la voluntad de deseo. En el primero, la voluntad de decreto o de propósito, es que lo que Dios se propuso, Dios lo hizo. Y eso no hay cambio. Pero en esta, la voluntad de deseo es lo que Dios desea, que no siempre va a suceder, aunque Dios lo conoce todo. Dios desea que cosas sucedan y cosas no sucedan. Esto es un misterio para muchos. Este elemento de su voluntad no está explicado del todo en las Escrituras, pero podemos verlo. Porque hay cosas que a Dios no le placen. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del impío. Sin embargo, hay impíos que van a morir por no creer. Él quería que Jerusalén se salvara, sin embargo, pues rechazó al Mesías. Dios desea que todos lleguemos al arrepentimiento, pero sabemos que no todos van a creer. En el Antiguo Testamento Dios dice, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? En otras palabras, ¿por qué deciden hacer eso? Yo no quiero eso para ustedes.
En el Nuevo Testamento Jesús dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo les daré descanso, aunque todos sabemos que no todos van a venir al Señor. Por cuestiones de tiempo, en Deuteronomio 30, 15 al 20, es cuando Dios le dice al pueblo, he puesto delante de ti la maldición y la bendición, la muerte y la vida. Si me obedeces, estos son los beneficios, pero si no me obedeces, pues estas son las consecuencias, etcétera, etcétera, etcétera. Escoge pues la vida, le dice Dios a su pueblo, para que vivas tú y tu descendencia, para que amen a Jehová tu Dios, para que le sigan a Él, porque eres vida para ti, prolongación de tus días. En otras palabras, Dios desea que sus hijos sean obedientes. Eso nos lleva a saber que hay un deseo de parte de Dios que no se cumple, desafortunadamente. Es como con nuestros hijos. Todos queremos que nuestros hijos sean así, hagan así, así, pero no todos lo van a hacer. ¿Qué se puede hacer? Algo que Dios permite. Su voluntad de propósito o decreto siempre se cumple. La voluntad de deseo, pues puede que suceda, puede que no suceda. Depende. Aquí viene otra categoría. Es la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos. ¿Qué espera Dios de nosotros en cuanto a mandamientos? Obediencia. Así de sencillo. Él desea que su pueblo obedezca. Él nos da la libertad también para obedecerlos o desobedecerlos. Esto mismo lo podemos ver en el jardín del Edén. Dios le dio una instrucción a Adán, le dijo, hey, de todos los árboles frutales puedes comer excepto de este. Sin embargo, aunque le dio instrucciones, pues todos conocen la historia, Adán desobedeció. Si no entendemos este principio de Dios, nos vamos a ir a preguntar, bueno, si Dios sabía, ¿para qué entonces los creó? De haber sido creados como robots, no podríamos apreciar la salvación de nuestras almas, la redención de nuestros pecados, y nuestra adoración a Dios fuera robótica. Gloria a Dios, solamente de labios, ¿no? Pero hay otra categoría, esta es la voluntad permisiva de Dios. Con esta cierro. La voluntad permisiva de Dios. Esta es aquella voluntad de Dios que no nos es prohibida y que simplemente Dios lo permite dentro de las otras tres categorías anteriores. No se contradicen. Es como los carritos del mercado. ¿Cuántos de ustedes, casi digo algo, cuántos de ustedes caminan 3 millas adentro de Costco y de Sam? Y cuando llegan a su carro y bajan las cosas, dicen, no, ya, aquí se queda el carro. En vez de llevarlo otra vez, ¿no? Es como los carritos del supermercado. Si los regresa a la tienda, no le dan un aplauso, no le dan un premio, no le dicen, pero si los deja ahí tirados, tampoco los regañan. No hay consecuencias, ¿no? Completamente irrelevante. Dentro de esa voluntad permisiva de Dios, cae donde trabaja, cuántas horas trabaja, el color de su casa. Probablemente usted no es uno de esos que dice, voy a pintar mi casa. Vamos a ayunar y a orar para ver qué color dice el Señor. No. ¿Lo pudiera hacer? Claro. ¿Lo tiene que hacer? No. Pues cae dentro de la voluntad permisiva del Señor. ¿Cuántas vacaciones debo tomar al año? Pues, la que usted pueda, las que quiera, pues no está en contra de eso. ¿Por qué? Porque son cosas irrelevantes, son cosas que no son de peso. Estas caen, usando las palabras del apóstol Pablo, dentro de la categoría de lícito. Eso me es lícito. Claramente viene la anteparte a eso, que es que, pero a lo mejor no me conviene. Todos sabemos que todo nos es lícito, mas no todo conviene. Y es ahí dentro de lo lícito, dentro de esa voluntad permisiva de Dios, que nos es necesario buscar su dirección y guianza, porque entonces corremos el grave peligro de hacer lo lícito, de hacer de lo lícito o permisivo de Dios la máxima autoridad. Lo tenemos ahora como ley, por encima de las otras 3 categorías pasadas. Dios quiere algo de usted, Dios quiere algo de nosotros. Él tiene una voluntad para su vida,
Si Él tiene una voluntad para su vida, pienso que es bastante obvio que Él quiere que usted la sepa, ¿sí o no? Él no me la va a revelar a mí, aunque nos use a nosotros, es para su vida, para su vida. Dios tiene una voluntad para su vida en términos de la voluntad de mando. Lo que Dios le va a mandar, eso usted tiene que hacer. Él tiene un propósito y una dirección para su vida. Si Él quiere que usted lo conozca, entonces es lógico que Él lo haya revelado de la manera más clara posible. ¿Cómo? ¿Dónde puedo encontrar lo que Dios dice acerca de la voluntad que Él tiene para mí? ¿Dónde usted cree que está? Hay un lugar para buscarlo. Se llama la Biblia. La fe cristiana se limita a un solo libro y es la Biblia. Bueno, quizás no hay un capítulo con su nombre, yo sí tengo uno, pero quizás no hay un capítulo con su nombre, quizás no hay un pasaje que se refiera a usted en qué debe hacer, qué color pinta su casa y demás. A lo mejor no lo hay, no lo hay. Pero los principios de la voluntad de Dios están escritos a través de la Escritura. Más adelante tocaremos puntos como la voluntad de Dios es la salvación y demás. Esto solamente es el preámbulo de la serie. Porque no importa si escuchamos las enseñanzas que sean, yo pienso que serán alrededor no más de 10, pienso. Pero no importa que usted venga a las que sean 100 o sean 1000. Si usted no toma el principio de presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable, hermanos, al final de la serie usted va a seguir igual o peor, porque ahora tiene más conocimiento. Quiere decir que para desobedecer tiene que ser más rebelde aún. ¿Acaso Dios nos ha revelado su voluntad en las Escrituras? La respuesta es sí. Entonces, si Él ha revelado su voluntad en las Escrituras y usted no está haciendo la voluntad de lo que ya está aquí revelado, ¿qué le hace pensar que puede exigirle a Dios que le revele su voluntad en lo que no está revelado? Básicamente esa es la cuestión. Usted no tiene ninguna esperanza de conocer la voluntad de Dios para con usted que no está revelada, a menos que usted esté obedeciendo la voluntad que ya está revelada. ¿Tiene sentido? ¿Se me entiende? Déjeme darle 2 ejemplos. Uno afuera de la iglesia y uno dentro de la congregación. Supongamos que usted tiene su trabajo le pagan bien, usted tiene vacaciones, usted tiene beneficios, usted pues le va bien en su trabajo, pero la gente de su trabajo ya le cae mal. Viene otra vez Pepito con el mismo, ya me tiene cansado, ¿no? Usted simplemente ahora trabaja cuando el jefe viene. Usted se esconde de jefe para estar en el Facebook o en Instagram. Ahí viene el jefe. Oh, no, aquí trabajando duro para ganarme el pan y demás. Y usted le dice al Señor, Señor, me es lícito buscarme otro trabajo. Ya este no me gusta. Ya lo veo que me está quedando un poco lejos, ya hay tráfico, ya hay no sé qué sé qué. Muéstrame si me es lícito buscar otro trabajo. Y la pregunta es, ¿te es lícito buscar otro trabajo? Claro que sí. Pero vamos a regresar entonces. Te es lícito buscar otro trabajo, pero ¿por qué no estás obedeciendo lo que ya está revelado, que dice, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor? No sirviendo al ojo, sino ¿a quién? A Dios. Si eso que ya está revelado no lo estás haciendo, ¿por qué le estás pidiendo al Señor? Señor, dame tu trabajo porque me es lícito pedirlo. Si no eres capaz de cumplir con lo anterior. ¿Sí me sigue? ¿Se entendió? Ahí va la próxima. Usted puede pedirle a Dios que lo lleve a otra congregación. Ya se cansó de la que tiene. Le queda lejos, hay mucho tráfico, predican lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos que están desanimados. La gente a veces ni canta. Y dentro de la voluntad permisiva de Dios, hasta puede ser lícito que usted busque otra congregación. Le es lícito, pero. ¿Cómo habría de pedirle a Dios que le muestre su voluntad lícita en cuanto a qué congregación debería ir cuando primeramente está violando el principio y no está dispuesto a obedecer la voluntad de Dios que ya ha sido decretada en la Escritura en cuanto a obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por sus almas? ¿Ve la diferencia?
Toda voluntad de Dios, ya sea permisiva, ya sea su voluntad en relación a mandamientos, ya sea voluntad de deseo o voluntad de decreto, sigue siendo voluntad de Dios. Escuche bien, sigue siendo voluntad de Dios. No nuestra, de Dios. Y cada una de ellas se complementa la una con la otra. Y déjeme decirle, nunca son contrarias. Nunca son contrarias. La voluntad de Dios, escuche hermano, jamás se va a contradecir la una con la otra. Jamás. Jamás. Por lo tanto, dentro de lo que nos es lícito o permitido por Dios, no puede ir en contra de lo ya decretado por Dios. De ahí salen las falsas iglesias. De ahí salen las falsas, bueno, no voy a decir falsas herejías, porque esa es la... De ahí salen. De ignorar lo que la Escritura dice y ellos ponen lo que ellos creen que debe decir. No podemos quejarnos y decir, esa gente son unos herejes, cuando quizás nosotros estamos haciendo lo mismo. No, Dios me dijo, Dios me dijo. Cuando alguien me dice, Dios me dijo, se me ponen los pelos de punta. Porque digo, ¿qué te dijo Dios? Yo entiendo que Dios le habla a sus hijos, obviamente. Pero cuando no se cumple lo anterior, lo que ya está establecido, no veo cómo es que Dios tenga amnesia, quizás no es la mejor palabra, o sea bipolar, y diga, bueno, yo sé que estás desobedeciendo esta, pero mira, vas a obedecer esta. No. Así no trabaja. Así no trabaja Dios. Nunca son contrarios. La voluntad permisiva de Dios, ya ahí sí cierro con esto. La voluntad permisiva de Dios para con los hombres no puede ir en contra de la voluntad establecida de Dios para con los hombres. Van de la mano. Van de la mano. Esta es la razón principal por la cual nos es necesario presentarnos delante de Dios voluntariamente. Regresando al pasaje de hoy. Voluntariamente. Como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y que nuestra mente sea renovada con la de Cristo. Póngase de pie, por favor. Esta es la única manera para poder obedecer la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Acompáñame ahora. Padre, te damos gracias. Damos gracias por tu palabra. Gracias por tu voluntad para con nosotros. Porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. La nuestra, pudiéramos decir afortunadamente, no lo es. No lo es. Por eso nos es necesario a nosotros, como hijos tuyos, presentarnos delante de ti como un sacrificio, estando dispuestos a que tú aceptes o rechaces, a que seas tú quien ponga los términos de tu voluntad sobre nosotros. Nosotros como humanos estamos acostumbrados a querer obligar, a querer inducir o a querer manipular para que lo que queremos sea hecho. Y para lograr eso, pues nadamos mares y subimos colinas con tal de hacer lo que queremos. Pero si vamos a subir colinas, Señor, que sea el monte de Getsemaní, donde no tenemos otra opción que rendir nuestra voluntad a la tuya. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes en esta batalla diaria que tenemos en contra de nuestra voluntad y en contra de tu voluntad, dependiendo de cómo lo veamos. Porque la batalla es recia. Porque mientras más queremos algo que va en contra de tu voluntad, más excusas válidas, entre comillas, encontramos. Es cuando mirar alrededor y echarle la culpa a todos los demás valida nuestra falta de madurez y nuestra falta de contentamiento. Y yo te quiero pedir en esta tarde, Señor, que tú nos ayudes como iglesia, como individuos, miembros los unos de los otros y cada uno en particular. Que tú nos enseñes a desear tu voluntad por encima de la nuestra. Todos somos diferentes,
tenemos experiencias diferentes, tradiciones diferentes, maneras de ser criados diferentes. Pero ahora en Cristo, todos tenemos un mismo sentir, o debemos tener un mismo sentir. Ya no es mi voluntad, sino la tuya. Eso indudablemente nos llevará a la unidad. Yo te quiero pedir, Señor, en esta tarde, que tú trates con nosotros. Que si somos aquellas personas que nos empeñamos en que nuestra voluntad sea hecha, que tú nos enseñes a rendir nuestra voluntad a la tuya. Que si vamos a hacer algo, sea conforme a tu palabra, ya sea conforme a tu voluntad decretada, ya sea conforme a tu voluntad de propósito, ya sea conforme a la voluntad permisiva de Dios tuya, o ya sea conforme a tu voluntad de deseo, cualquiera que sea. Te pido que nos des la sabiduría para ver cuál es cuál y aún así ver que ninguna de ellas se contradicen la una de la otra. Si por alguna razón nos empeñamos en hacer nuestra voluntad, pero es contraria a algo que ya tú has decretado, debemos tomar como señal de que no es tu voluntad. Así que te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos hagas sensibles a tu voz y a tu dirección. Ministra nuestras almas como solamente tú sabes hacer. Y te pido que esta palabra no haya caído en pedregales, ni en espinos, ni en tierra dura, sino que entre a un corazón de tierra fértil para que produzca mucho fruto si fuese así necesario. Gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra. De regreso, Señor, a nuestros hogares, por favor, llévanos con bien, con bendición. Quita cualquier percance que se pueda presentar. Que tú nos ayudes en esta semana a discernir tu voluntad y nuestra voluntad. Definitivamente queremos ser hallados haciendo tu voluntad. No todo aquel que te dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. A ti la gloria y la honra y todo reconocimiento. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.